Se limpia las harinas. No. Sacamos la soda del recipiente de hielo. No se hace Primero limpieza de- medimos, no sé. ¿Qué dijiste? no se hace limpieza, o sea, que se envía paciente que... Sí, pero es varias cosas. Se le hace la limpieza al paciente, o sea, no. Se mide de la nariz al El tubo lóbulo de la digestivo, oreja. la cavidad bucal es que 100%. ¿Para qué le van a hacer limpieza? Pero eso dice el procedimiento, maestra. Así dice el procedimiento. Por eso lo están diciendo. Hay que verificar que no tenga que secreciones, traumatismo. Ahí sí hay que Sí, estudiar álzalo. secreciones. Álzalo. Se refiere a la Derecho, ándale, sepsia así. en cuanto a aspiración de secreciones, no en cuanto a ponerle un antiséptico y limpiarle los orificios nasales. ¿Sí? ¿Qué dijiste? No, yo le decía la mano, o sea, poner la nariz o Aspirar Ah, secreciones, ok. sí. Tienes razón. ¿Cómo voy a medir? De la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y del lóbulo de Si la es oreja. nasogástrica, de la punta de la nariz. Lóbulo de la oreja. Por lo regular no se pega la piel porque voy a contaminar, ¿sí? Al lóbulo de la oreja. Y de ahí hacia dónde? El estómago. ¿Y cuál es el estómago? ¿Segura? De la punta de la nariz al lóbulo de la oreja, del lóbulo de la oreja al apéndice sifoide. Si la quiero más central, unido del apéndice sifoide a la cicatriz umbilical y a la mitad, hasta ahí va a ser mi referencia. Y si no, nada más me quedo con la longitud del apéndice sifoide y entra al estómago nada más. ¿Sí? Ya que tengo la medida, ¿qué hago? Hay que marcar hasta dónde lo voy a meter en una pequeña tela adhesiva. Sí, pero ese es con la práctica. Yo doblo aquí y así la introduzco, pero no, para fines de enseñanza hay que marcar un pedacito de tela que me diga que hasta aquí debo de llegar. Chiquitito, pedacito pequeñito. ¿Qué es lo que tenemos en la boca? Y así de nuevo, lo que es la sonda. Sí, hasta aquí voy a llegar. Sí. ¿Qué más me falta? ¿Vamos a lubricar? Hay algo importante, se lubrican las ondas cuando se introducen por vía nasogástrica. Cuando se mete, no, a ver, vuélvelo a hacer, no me pegas. ¿Qué distancia me debes de tener? No hagan eso, porque no me dejan maltratada. Ya lo contaminó. Sí, ya me puso ahí. Eso no se hace, todo de lejitos. Se lubrica cuando es por sonda nasogástrica, cuando se introduce por boca. ¿Por qué no? La misma saliva lubrica la sonda. ¿Sabe? De manera rotatoria, órale. La mente se cansó de esperar. Aquí nada más hay un juicio, déjame ver cuál es, porque ya tenía el cuerpo. Le vamos a dar la indicación a mi paciente que ¿qué? Que trague, ándale para que cada esfuerzo vaya pasando.
arriba en la frente, entre